una vez que estás en el cuerpo y respiras por primera vez, estás vivo, y eres humano. ¡Qué aventura! No siempre te sientes así al principio. Nacer es traumático para la mayoría de las almas. Había consuelo en el vientre materno, y ahora hay luces brillantes, ruidos fuertes, gente entrando y saliendo, y todo resulta desconocido. Cuanto más difícil fue el parto, más afectado se ve el bebé por esa experiencia, pero todo nacimiento es difícil para todas las almas. Es un shock enorme pasar de un reino de luz y amor a la densidad de este plano. Lo que quiero decir con densidad es que el plano terrestre vibra a una frecuencia mucho menor que las dimensiones no físicas. Esto significa que la sensación de separación de la fuente es mayor. Te sientes separado y solo, desconectado, como nunca antes en las dimensiones superiores. Por mucho amor que recibas al llegar al mundo, no se compara en absoluto con el amor que sentías en tu lugar de origen. Cuando entras en un cuerpo, todo se siente diferente. Todo es diferente. Y, sin embargo, aún recuerdas cómo era tu lugar de origen. Lo recuerdas durante bastante tiempo, de bebé y hasta bien entrada la infancia, hasta que ese recuerdo se desvanece y te quedas principalmente con las percepciones del mundo que tiene tu ego. La creciente sensación de separación a medida que creces forma parte del proceso de encarnación, y algunas almas sufren mucho la pérdida de esta conexión con el hogar, mientras que otras parecen alegrarse de regresar a este mundo. Mucho depende de cuántas vidas hayas vivido en la Tierra. Cuanto más vidas hayas pasado en la Tierra, más fácilmente aceptarás las condiciones de la Tierra y podrás lidiar con ellas. Esto tiene sentido. Si fueras un explorador en un mundo extraño, tus primeras incursiones en él serían estresantes y desafiantes, pero una vez que te acostumbras a un lugar, empieza a sentirse como en casa. Lo mismo les sucede a las almas. Las almas más antiguas aprenden a amar la tierra y a menudo regresan, incluso cuando no tienen que hacerlo, para servir. Esto es lo que hice cuando asumí la vida con la que estás tan familiarizado. A medida que creces, adquieres un sentido de ti mismo separado de tu madre, otros miembros de la familia y tu entorno. Desarrollas un ego. Este es un desarrollo necesario que ocurre muy temprano. Necesitas un ego para operar en el mundo, necesitas un sentido del yo. Sin embargo, la programación egoica que te da este sentido del yo también te programa con miedo y una sensación de carencia, de no ser lo suficientemente bueno o de no tener suficiente, y también con un deseo incesante de más y mejor, según lo define el ego. La programación egoica es muy limitante y negativa, por eso la vida en la Tierra parece tan difícil. Es la causa del sufrimiento, no tanto lo que te sucede. Estás programado con un ego, una voz en tu cabeza, que te cuenta historias aterradoras y falsas sobre ti y la vida. Estás programado para creer que eres más limitado de lo que eres y que estás en peligro inminente. Si quienes te rodean también te transmiten este mensaje, algo que no pueden evitar en cierta medida debido a su propio ego, entonces te sientes aún más limitado, temeroso y carente. Y quienes se sienten así a menudo atacan a los demás de forma hiriente. De esta manera, la vida en la Tierra se convierte en lo que el ego cree que es, y el ciclo del sufrimiento continúa. Esta es la condición humana. El ego es lo que hace que el plano terrestre sea tan denso. Fue diseñado para esto debido al desafío que esto representa. Este mundo es uno de los más desafiantes, y no es casualidad. Hay otros planetas tridimensionales con seres similares a los humanos que tienen una programación egoica. Eso no es tan limitante ni negativo. El ego es programación, y esa programación es única donde quiera que haya un ego. El creador disfruta creando mundos únicos y experimentándolos. Esta programación egoica también es responsable de tus sentimientos negativos: miedo, odio, ira, resentimiento, celos, vergüenza, envidia, autocompasión y tristeza. Tu composición emocional particular también es única en la Tierra. Todos los que vienen aquí aprenden sobre esta forma de ego y las emociones que genera. Todos aprenden a superar las limitaciones y las emociones negativas que produce su programación egoica. Primero, de niño, desarrollas un ego, y luego, al madurar, aprendes a controlarlo y su negatividad. Más adelante, en tu evolución espiritual, aprendes a trascender el ego. Ese es el propósito de mis enseñanzas: ayudarte a liberarte, salvarte, por así decirlo, de la negatividad de tu programación egoica. Enseñándoles la verdad sobre la vida.
No tengo otro medio real para salvarlos. Deben salvarse descubriendo la verdad. Hasta que no te das cuenta de que tu ego es una programación perjudicial, crees que eres lo que el ego te dice que eres. Crees en la voz en tu cabeza, que refleja esta programación. Sí, esta voz, que la mayoría de la gente considera sus propios pensamientos y creencias, La verdad es la voz del ego, o la voz del condicionamiento que has recibido de tus padres y de otras personas, la voz de sus egos. No es que algunos de estos condicionamientos no sean útiles, algunos sí, sino que muchos no lo son y solo fingen serlo. Estoy aquí para ayudarte a ver esto y a liberarte de esta programación. La verdad es que no eres tu programación, eres lo que está consciente de la voz en tu cabeza. ¿Eres consciente de esto ahora que te lo he dicho, o quizás ya hayas escuchado esta enseñanza? De todas formas, ahora mismo, eres consciente de que tienes una voz en tu cabeza que no es tu verdadera voz ni es quien eres, solo una mera programación. Si es la primera vez que escuchas esto, probablemente te sorprenda. Pero comprenderlo es el primer paso para abrir la puerta a tu libertad, para liberarte de esta programación limitante y falsa. ¿Quién necesita ser libre o quién se libera? Es un gran misterio, ¿verdad? ¿Quién eres realmente? Eres lo que es consciente de tu vida. Cuando llegaste a esta vida y respiraste por primera vez, tomaste conciencia, y esa conciencia es quien eres. No eres lo que piensas de ti mismo, ni lo que otros piensan o dicen de ti. Ese es el falso yo, lo que la programación te hace creer sobre ti mismo. El verdadero ser es lo consciente y perspicaz. Es lo que encarnó. Es la chispa de tu alma superior que eligió venir aquí y vivir esta experiencia limitante y desafiante en la tierra para crecer en sabiduría y amor. Hasta que no te das cuenta de quién eres realmente, tu ego, a través de la voz en tu cabeza, dirige tu vida la mayor parte del tiempo. Esta es la situación en la que, sin duda, te encontraste en la mayoría de tus vidas anteriores. No fuiste consciente de quién eres realmente hasta cierto punto de tu evolución, como ahora, cuando te diste cuenta de esto. Se necesitan cientos, incluso miles, de vidas para llegar a este punto en la evolución en el que uno es consciente de la programación que le hizo creer que era algo distinto de lo que es. ¿Qué vida tan trascendental es cuando esto se hace evidente? Finalmente, eres libre de elegir entre una voluntad superior, ya no sujeto a la voluntad del ego. Entonces, la voluntad de tu alma, también conocida como tu voluntad, comienza a operar con mayor naturalidad a través de ti, y te conviertes en un instrumento de la gracia en lugar de un creador de karma. Una vez que comprendes tu verdadera naturaleza, la vida es mucho más fácil y te sientes mucho mejor. Ya no estás a merced de las emociones negativas y el resultado de tus malas decisiones. Algunos de ustedes, con gran valentía y deseo de servir, seguirán optando por afrontar grandes desafíos. Pero incluso así, gracias a su conexión con el alma, tendrán la fuerza para superarlos y salir más sabios, más fuertes y más compasivos. ¿Existe el libre albedrío? Las decisiones que tomas antes y durante la vida son muy importantes para el alma. Determinan tu experiencia en cada vida e impulsan y moldean tu evolución. El alma se centra en vivir experiencias y aprender, y la manera de que un alma tenga experiencias únicas, educativas e interesantes es permitir el libre albedrío, pues ¿qué sentido tendría vivir una vida predestinada? La diversión está en explorar lo desconocido, y el libre albedrío hace posible que la vida sea un misterio en desarrollo, que ofrece no solo desafíos, sino también giros interesantes y sorprendentes. ¿Qué pasará después? ¿Y si intento esto o hago aquello? Ni siquiera tu alma sabe exactamente cómo resultará tu vida, gracias al libre albedrío. A través del libre albedrío, el alma crece, se expande y se vuelve más sabia y amorosa. Y se divierte. Al alma le encantan incluso los desafíos. Entonces, me gustaría decir más sobre este tema bastante complejo del libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío o no? ¿Sí? La respuesta es sí, lo hay y no, no lo hay. Ambas son ciertas. Déjame explicarte. Definitivamente eres libre de elegir qué desayunar, por ejemplo, ¿verdad? Puedes elegir yogur o avena o alguna otra cosa.
Sin embargo, las opciones que usted considera y las elecciones que hace al respecto están determinadas por sus hábitos, preferencias, lo que se considera comida para el desayuno, lo que su cuerpo puede tolerar, creencias sobre lo que es bueno para usted y lo que debería comer, y fuerzas inconscientes. Entonces, ¿cuán libre es tu libre albedrío cuando tus decisiones están limitadas por estos factores, por el condicionamiento y las circunstancias? Así que, sí, tienes libre albedrío, pero tus decisiones están limitadas y moldeadas y determinadas por muchos factores. También hay muchas cosas que tu alma ya ha determinado y que ya no tienes libertad de elegir. No tienes libertad para elegir tu género o raza, tu altura ni tu apariencia general. No tienes libertad para elegir a tus hijos, ni para una familia diferente, ni para un pasado diferente. No tienes libertad para elegir cómo se desarrollarán los acontecimientos ni qué sucederá en el futuro. Ni siquiera eres tan libre como crees para elegir a tu pareja, amantes o amigos, ya que muchas de estas relaciones también se organizan en tu sesión de planificación previda. Una vez en el cuerpo, hay muchas más cosas que no puedes elegir libremente que las que sí puedes elegir. Hay mucho más en la vida que te sucede y escapa a tu control que lo que puedes controlar con tu libre albedrío. Resulta que tu voluntad es un factor menor en el esquema de las cosas y no tan libre, sino moldeada por muchas fuerzas. Sin embargo, hay una cosa muy importante que eres libre de elegir, que determinará tu nivel de felicidad, tu experiencia de vida y lo rápido que progresas en tu evolución, y es tu actitud hacia tu experiencia. Eres libre de elegir estar feliz por algo o estar molesto, estar enojado, triste o resentido o aceptar algo. Aunque no controlas gran parte de lo que experimentas, puedes elegir tu clima interior o tu actitud hacia tus experiencias. Y puedes elegir creencias que te ayuden a ser feliz y aceptar la vida. Esta es una de las lecciones más importantes de la vida. De esto se trata realmente la vida. No de conseguir lo que quieres, ni de que tu vida resulte de cierta manera, sino de aprender a ser feliz y estar en paz. De ahí, fluye lo más importante, el amor. Siempre puedes elegir ser feliz, estar agradecido, aceptar, estar en paz y amar. Siempre. Quizás no te sientas feliz ni agradecido por una experiencia en particular, pero tu estado general puede ser de felicidad y gratitud si te concentras en las cosas de tu vida que te hacen feliz y te hacen sentir agradecido, y no en las que no. El ego hace lo contrario. En muchos sentidos, la evolución de tu alma depende de aprender a hacer lo contrario de lo que haría tu ego. Sin embargo, a menos que aprendas a ser consciente de tus pensamientos y sentimientos y te esfuerces por elegir contra la programación, tus pensamientos y sentimientos te controlarán a ti, no al revés. Tu libre albedrío no te permitirá elegir contra el condicionamiento. Ser consciente de tus pensamientos y sentimientos es clave. ¿De dónde viene esta consciencia? Obviamente no proviene del ego. La consciencia es una cualidad de tu naturaleza divina. Cuando la divinidad comienza a despertar en ti, lo hace haciéndote más consciente de la programación, a menudo a través de maestros o enseñanzas espirituales. Te vuelves más consciente de tus pensamientos y de los sentimientos que se derivan de ellos, en lugar de perderte en ellos y a merced de ellos. Una vez que se despierta en ti cierta cantidad de conciencia, comienzas a tomar decisiones diferentes, mejores decisiones, más alineadas con la paz, la alegría y el amor. Pero antes de que esta consciencia se desarrolle, las personas se encuentran bajo los efectos de su programación. Tienen una capacidad de elección muy limitada. Eligen dentro de su programación, basándose en sus preferencias, hábitos, deseos y miedos egoicos, lo que les han enseñado, lo que han aprendido o concluido, y factores e impulsos inconscientes, incluyendo las tendencias astrológicas. Entonces, ¿cuán libre es ese albedrío? Si tu programación determina tus elecciones, ¿podemos decir que estás eligiendo libremente? Así que, como ven, la pequeña voluntad, la voluntad del ego y las decisiones determinadas por el condicionamiento y la astrología, no es tan libre. Parece libre, ya que puedes elegir yogur o avena, por ejemplo. Incluso puedes elegir estudiar derecho en lugar de especializarte en inglés, que es una decisión mucho más importante que lo que desayunas. Pero decisiones aún más importantes están determinadas en gran medida por tus tendencias astrológicas y, sobre todo, por el plan de tu alma, que también es una especie de programación. De hecho, tu vida se moldea continuamente por una voluntad mayor, tu voluntad, o las intenciones de tu alma.
Así que, incluso si decides estudiar derecho, si tu destino es ser escritor, la gracia te guiará lejos de la abogacía hacia una carrera más apropiada. Solo puedes seguir tu pequeña voluntad mientras no interfiera con tu voluntad, con el plan de tu alma. Tu voluntad siempre prevalece sobre la pequeña voluntad. A menudo, la pequeña voluntad no interfiere, pero cuando lo hace, la vida encuentra la manera de impedirte seguir tu pequeña voluntad y abre oportunidades hacia lo que tu alma necesita y desea experimentar. Las oportunidades y los bloqueos son los medios que el alma usa para dirigir tu vida y co-crear contigo. Trabaja contigo, ya sea permitiéndote perseguir lo que tu ego desea o impidiéndote hacerlo. A menudo, lo que tu ego desea no es un problema para el alma, y ésta trabaja con él o lo evita. Y, con frecuencia, eliges felizmente seguir los impulsos y pasiones de tu ser divino, que te son dados intuitivamente. A medida que progresas espiritualmente, tu voluntad domina cada vez más. Tu voluntad se convierte en tu voluntad, a medida que entregas la voluntad del ego a lo que emana de la corriente y a la guía que recibes intuitivamente. Esto requiere práctica, pero al final de tus encarnaciones, vivir así se vuelve natural y fácil. La consciencia de tus pensamientos y sentimientos es lo que permite que la voluntad divina se manifieste y tome el timón. Su desarrollo puede acelerarse mediante prácticas espirituales, en particular la meditación. Este desarrollo es clave para la verdadera libertad, que irónicamente es la libertad de no ser nadie especial sino ser tu yo divino, la misma conciencia que habita en todos. Cuando tu voluntad es la voluntad que estás siguiendo, podemos siquiera hablar de ello como libre albedrío, cuando se siente más como ninguna voluntad y ninguna necesidad de una voluntad. Cuando se entrega a la pequeña voluntad, solo queda tu voluntad, que no te pertenece en absoluto. Cuando no hay un yo, ningún falso yo, ningún yo egoico, con voluntad, ¿podemos siquiera llamar a lo que queda libre albedrío? Tu voluntad se convierte simplemente en lo que sea cierto en cada momento. Lo que hace se convierte en una elección sin elección. Tu alma dirige ahora el espectáculo. Ya no existe la sensación de tener un falso yo que argumentaría, preferiría o elegiría algo que no fuera el desarrollo natural que ya está ocurriendo y del que formas parte. Cuando eres uno con todo lo que es, tu voluntad es la misma que lo que ya está sucediendo. Las causas de tus dificultades. Hay varias razones por las que las personas experimentan dificultades en la vida, y una de ellas es que sería imposible vivir en un cuerpo físico con las leyes físicas existentes sin tener dificultades. Los cuerpos físicos se dañan, se deterioran, envejecen y mueren. Para el ego, todas estas cosas son un problema, ya que no le gusta que ocurran. El ego le da un giro negativo a estas cosas, una historia que te hace sentir mal por estos sucesos tan normales y naturales. Eso no debería haber sucedido, me veo horrible, envejecer es terrible, la muerte da miedo. Estas son cosas que le pasan a todos, de las que nadie escapa. ¿Por qué lamentarse por ello? Esto es lo que hacen los seres humanos porque tienen un ego irracional que les obliga a ello. Sin el ego, habría una simple aceptación de estas realidades de la vida y mucho menos sufrimiento. Así que esa es la primera razón por la que experimentas dificultades. Tienes un ego que convierte los sucesos naturales en un problema, una dificultad. Aprender a no hacerlo es una de las lecciones más importantes de tu evolución humana. No es tarea fácil y requiere cientos, si no miles, de vidas antes de que uno vea que esto es lo que está sucediendo y que no hay problema con muchas de las cosas que suceden en la vida. Son naturales, normales y no representan un problema. ¿Por qué tarda tanto en ver esto? Porque se supone que debe tardar. Tienes muchas otras lecciones que aprender como ego antes de estar listo para ver la verdad y trascenderlo. No estás programado para comprender la verdad sobre la vida y la condición humana hasta que domines las lecciones básicas del ser humano. Estas son las lecciones, como dije, de los 12 signos astrológicos. Estás destinado a ser plenamente humano y a vivir las experiencias que tu ego crea. El ego es la materia prima de tu molino espiritual. Debes experimentar ser este yo limitado y temeroso durante muchas vidas hasta que estés listo para despertar. Esto puede sonar cruel o injusto, así que te recuerdo que si estás leyendo esto, ya has superado las lecciones más difíciles, pues obviamente estás listo para despertar a la verdad.
Y te recuerdo que tu alma eligió con gusto todos esos desafíos, y está saltando de alegría en este momento trascendental de tus encarnaciones, cuando profundizas en la verdad, sanas tus malentendidos y te esfuerzas por convertirte en el ser amoroso que siempre has sido en tu esencia. Este proceso de despertar es lento pero constante, y debes ser paciente con todo ello. Con el tiempo que lleva, con la experiencia misteriosa e incognoscible que es, y con otros que no están tan avanzados como tú en tu comprensión, con aquellos que todavía están muy estancados en el estado egoico de conciencia. Para ellos, esa es la experiencia adecuada por el momento, y no necesitas hacer nada al respecto a menos que deseen tu ayuda con su crecimiento espiritual, lo cual sin duda sucede. Son maestros el uno del otro, y ser un despertador para otros y un difusor de la verdad es uno de los roles que desempeñarán en sus vidas posteriores. Una de las principales razones por las que las personas experimentan dificultades, además de la tendencia del ego a convertir todo en un problema, es que las personas toman malas decisiones y las tomaron en otras vidas, lo que genera karma en la vida actual. 1. El hecho de tener libre albedrío es una ventaja a medias. El alma evoluciona gracias al libre albedrío, así que esa es la ventaja. Sin embargo, la capacidad de elegir tu propio camino y aprender de esas decisiones también conlleva sufrimiento en el camino. La mayoría de las dificultades y el dolor emocional indican que alguna decisión que tomaste al hacer, decir o creer algo no fue buena para ti. Esa decisión puede ir en contra del plan de tu alma, del amor o simplemente de creer algo falso. El alma te guía para que cumplas tu plan, interponiendo dificultades y oportunidades cuando es necesario. Y te enseña a amar a través de la retroalimentación negativa y positiva de los demás, y experimentando el sufrimiento que generan tus propias creencias y emociones negativas. El alma te muestra qué decisiones no funcionan con la retroalimentación negativa y cuáles sí con la retroalimentación positiva. Cuando las cosas no salen como esperabas o cuando las personas son crueles contigo, es a veces porque tú mismo lo buscaste, aunque no siempre. A veces, las personas reaccionan mal sin motivo alguno, y a veces las dificultades surgen simplemente porque tienen libre albedrío y no siempre eligen con sabiduría. Algunas de tus dificultades se deben a que otras personas se comportan mal por sus malas decisiones y no tienen nada que ver contigo. Puede ser difícil distinguir entre estas dos cosas. La vida o las personas se interponen en tu camino por tu propio bien, o están desalineadas con sus planes y, por lo tanto, dificultando el desarrollo de los tuyos. Puede que nunca sepas la respuesta a estas preguntas, y tienes que aceptarlo. El alma constantemente corrige su rumbo en respuesta a las decisiones de libre albedrío de los demás, que no siempre puede controlar. Todos tenemos libre albedrío, y a veces otros escuchan la guía de su alma y a veces no. La vida no siempre va a ir según el plan de tu alma. Tu alma lo sabe y es muy flexible y adaptable, y tú también debes serlo. La vida es caótica, pero eso la hace interesante. Si aprendes a ver la vida de esta manera, en lugar de verla como un problema, podrás ser feliz a pesar de cualquier situación o resultado. No controlas el desarrollo de la vida, sino que eres un simple actor en este inmenso drama que se desarrolla en este planeta. Tu voluntad y tus decisiones lo afectan todo, pero también las de los demás. Eso hace que la vida sea impredecible, y eso es interesante y divertido. Estás aquí para aprender y también para disfrutar. Por eso, es importante que aprendas a amar la vida. El amor es la lección fundamental de la vida, que incluye aprender a amar la vida. La manera de amar la vida es aceptar que la vida es como es y aceptar lo que suceda, ya que sucedió. Es lo único sensato. Despotricar contra la vida solo te hace miserable. Sin embargo, comprender esto requiere una gran dosis de racionalidad, algo que los seres humanos no tienen hasta mucho más tarde en su evolución. Antes de eso, se dejan guiar principalmente por el ego irracional, y la vida no tiene sentido para él. A lo largo de tus encarnaciones, estás aprendiendo la lección del amor. Esto significa no solo amar a los demás, sino también a ti mismo. Amarte a ti mismo significa tomar decisiones que no te hagan sufrir. Esto incluye tomar decisiones conscientes sobre tus creencias, ya que las creencias erróneas están detrás de cada emoción desagradable y acto dañino. Cuando decides aceptar lo que sucede, te amas a ti mismo al elegir un camino sin sufrimiento. Y, al hacerlo, también eliges amar la vida.
Sí, es una decisión, quizá no fácil, pero cuanto más eliges amar y aceptar la vida, más fácil se vuelve. Entonces, otra cosa que crea dificultades, además de las dificultades que otros consciente o inconscientemente crean para ti a través de sus elecciones, es tomar decisiones que no están alineadas con el plan de tu alma o que son dañinas o perjudiciales para otros y que incluso podrían generar karma. No es fácil tomar decisiones desde un lugar más elevado y profundo, desde el alma. Es mucho más fácil dejar que tu ego tome decisiones sin ser consciente de lo que estás eligiendo. El ego es tu opción predeterminada, pero cuanto más reconoces lo que elige y las consecuencias negativas de esas decisiones, más poder tienes para anular su voluntad y tomar una decisión verdaderamente libre, una que sea la elección de tu alma. Como dije antes, las decisiones del ego no son realmente muy libres. La mayoría son respuestas automáticas e instintivas a la vida que no consideran las consecuencias más profundas de esas decisiones. Por ejemplo, le dices algo desagradable a alguien porque es lo que te sale de la boca, simplemente te apetece decirlo y lo dices, y eso tiene consecuencias duraderas en tu relación. En el estado de conciencia egoica, hay muy poco espacio entre el surgimiento de un pensamiento y su aceptación y expresión. En el estado de conciencia egoica, no hay cuestionamiento de tus pensamientos son tuyos, después de todo. ¿O lo son? La belleza de la meditación reside en que permite un espacio, un brevísimo instante, entre el surgimiento de un pensamiento y su aceptación o expresión. En ese lapso se encuentra la libertad, la verdadera libertad, no la libertad de expresar lo que quieras, lo que tu ego desee, sino la libertad de no expresar nada. Esta libertad de no estar a merced de tus pensamientos, sino de poder elegir conscientemente lo que proyectas al mundo, es la libertad de ser quien realmente eres. Por fin, puedes expresar tu alma en el mundo, en lugar del ego. Por fin eres libre de ser tú mismo, tu verdadero yo. No ser libre de esta manera es un problema para el mundo, porque expresar el ego es la razón por la que este mundo es tan difícil. No es que la vida en este plano material sea tan difícil, sino que el ego la hace así. Los condicionamientos, pensamientos y creencias que se resisten a la forma en que son las cosas y cuentan historias que te hacen infeliz, hacen que así sea. Gran parte de lo que piensas y crees proviene del ego y de lo que te han enseñado otros egos. Estos pensamientos te hacen sentir ira, infelicidad, descontento, tristeza, confusión y todas las demás emociones con las que luchas. Esto es tu fuente de energía, pero llega un momento en que este ciclo de sufrimiento debe superarse, y ese momento, para muchos de ustedes, es ahora. Las creencias causan todo el sufrimiento del mundo, simplemente porque la gente alberga tantas creencias falsas, que no están alineadas con el amor. Si tus creencias fueran diferentes, más alineadas con la verdad, habría menos sufrimiento. Las creencias erróneas causan sentimientos negativos, y estos sentimientos provocan acciones dañinas y respuestas similares en los demás. Así es como se crea el karma. Crees algo que no es cierto, y tu certeza al respecto genera fuertes sentimientos, y esos fuertes sentimientos justifican un comportamiento hiriente y dañino hacia los demás. Si no estuvieras tan seguro de tus creencias y tus sentimientos no fueran tan fuertes, no te sentirías justificado al comportarte de esa manera. Te detendrías, porque en el fondo sabes que no es así. Incluso las almas muy jóvenes albergan bondad en su interior y solo dañan a los demás por miedo y desesperación. ¿De dónde viene el miedo? Está latente en los seres humanos, como una bestia interior que solo necesita un pequeño empujón para despertar. Ese empujón proviene de pensamientos que alimentan el miedo, y esos pensamientos generan más sentimientos, hasta que contener tus palabras o acciones se vuelve casi imposible. ¿Quién es responsable de estos pensamientos y sentimientos? No eres responsable de tener ego, es parte de tu software. Y no eres responsable de los pensamientos que este software, esta programación, produce. Sin embargo, usted es responsable de cualquier sentimiento que experimente, porque ellos son el resultado de prestar atención a los pensamientos producidos por la programación. Eres responsable de elegir alimentar cualquier pensamiento erróneo que surja en tu mente. Es una elección hacerlo, aunque no lo parezca. Cuando eres un alma joven, no hay muchas opciones al respecto, por eso se crea mucho karma en tus vidas anteriores. Pero aprendes de estas vidas y te vuelves más capaz de descartar esos pensamientos en lugar de albergarlos.
En tus vidas posteriores, eres mucho menos propenso a expresar tus sentimientos de manera perjudicial y eres más hábil para no crear problemas ni karma. Sin embargo, es posible que aún tengas karma que deba equilibrarse de vidas anteriores, y el ego aún puede causar problemas. La mayoría de los mayores desafíos que las personas experimentan en sus vidas son kármicos. Estos desafíos fueron creados por malas decisiones, y una persona experimentará dificultades relacionadas con estas malas decisiones hasta que aprenda a tomar decisiones diferentes. La mayoría de las lecciones kármicas, y otras más generales, tratan sobre aprender a comportarse de manera diferente en las relaciones con los demás. En resumen, aprender a elegir con amor. El karma relacionado con algunas acciones puede tardar vidas en compensarse y se compensa de una o más de las siguientes maneras. Por inversión de roles, beneficiando de alguna manera a quien perjudicaste, o beneficiando a otra persona o a un grupo de personas en lugar de a quien perjudicaste. Una deuda kármica no siempre tiene que pagarse directamente a la persona perjudicada, a menudo puede pagarse a través de otros. Equilibrar el karma es complicado y, a veces, se crea más karma en el proceso. Estas situaciones deben ser elegidas con mucho cuidado por las almas de los involucrados. Incluso con una inversión de roles, no hay garantía de que se libere el karma cuando dos personas se reencuentran. Quienes se reencuentran para liberar karma pueden verse envueltos en una situación similar a la que tenían en el pasado y sin cambios. Debido al libre albedrío, las personas no siempre se comportan como sus almas lo habían planeado o esperado. Lo que hace que estas relaciones sean particularmente difíciles cuando no salen según lo planeado es que, con el karma, suele haber algún tipo de pegamento kármico involucrado, cuyo objetivo es unir a las personas para resolver su karma. Este pegamento permanece incluso si la situación está fallando o no ha logrado liberar el karma. Por ejemplo, puede haber niños involucrados que mantengan unida a una pareja u otros lazos familiares o comerciales que hagan que esos individuos se junten o permanezcan juntos a pesar de sus deseos. A veces, el resultado es un afianzamiento más profundo de los patrones emocionales que los metieron en problemas en primer lugar. Esta información sobre el karma tiene como objetivo ser útil, no añadir más sufrimiento a una situación ya difícil. Es importante recordar que tienes libre albedrío, y si tu relación es tóxica y no funciona, toma otra decisión. Eres libre de dejar una relación que parezca kármica. El alma intentará de nuevo equilibrar el karma de otra manera. No hay nada de malo en ello, sucede todo el tiempo. A veces, hay que dejar relaciones o situaciones porque permanecer en ellas solo saca lo peor de las personas. También es importante no sentirse víctima de relaciones tan difíciles, ni asumir que eres una mala persona porque tienes karma que equilibrar. Para empezar, no puedes saberlo con certeza. Pero lo más importante es entender que casi todo el mundo lidia con el karma que equilibrar. No puede ser de otra manera. Así es como el alma aprende y evoluciona. Tu ego podría sentirse avergonzado o molesto ante la idea de que aún tengas karma que compensar, pero el karma es solo un hecho más de la vida, algo más que el ego tiene que aceptar. Eres defectuoso, todos somos defectuosos, y la evolución avanza a base de cometer errores e intentar mejorar de nuevo. En realidad, eso es todo el karma. Tu alma intenta mejorar más que en circunstancias anteriores. Como un actor que toma otra toma. Intenta ser un poco más comprensivo, paciente y amable esta vez, y verás qué pasa. Otra razón de tus dificultades es que los accidentes ocurren. El alma no siempre puede proteger a alguien de un accidente. Suceden cosas inesperadas y, a veces, las personas toman decisiones imprevistas que resultan en un accidente. Si un alma o almas no están destinadas a experimentar ese tipo de dificultad, generalmente pueden influir en el resultado de un accidente, al menos en parte, y mitigar el daño, pero no siempre. Las personas no siempre escuchan ni hacen caso de la guía interior que reciben, incluso cuando es una voz clara en su cabeza, o las cosas pueden suceder tan rápido que no es posible intervenir. Algunos accidentes son parte del plan de tu alma, pero cuando no lo son, pueden desbaratar el plan del alma, que necesitará ajustarse. Los accidentes, como los errores y las decisiones equivocadas que probablemente las causaron, son parte de la vida, y el alma encontrará la manera de aprovechar al máximo incluso esa experiencia. Hasta ahora, he mencionado varias razones por las que podrías experimentar dificultades o problemas. Estas son: 1.
Tu ego enmarca todo como un problema, incluso las cosas que no son problemas. 2. Tienes libre albedrío y tomas malas decisiones basándote en creencias erróneas y en los sentimientos negativos que surgen de ellas. 3. Te comportas mal con los demás y ellos responden de la misma manera. 4. Otras personas te causan problemas debido a sus malas decisiones, que no tienen nada que ver contigo. 5. Estás equilibrando el karma. Y 6. Suceden accidentes que no son parte del plan de tu alma. Otra razón muy importante por la que puedes experimentar dificultades es que tu alma, por valentía y no por necesidad, eligió antes de la vida asumir algo como un desafío. Esto suele ocurrir con desafíos que marcan la vida, como discapacidades o situaciones de abuso, aunque también podrían ser kármicos. Además, el alma a veces asume un desafío en medio de la vida que no formaba parte de su plan preexistente. Esto puede deberse a que los patrones de hábitos o el curso de la vida necesitan una transformación para que la persona vuelva a encaminarse hacia el plan del alma. O bien, puede deberse a que una situación, no prevista antes de la vida, se considera óptima para una lección específica. El alma a menudo aprovecha oportunidades inesperadas para aprender. Es muy importante no juzgar a los demás por sus dificultades, discapacidades u otros desafíos. Estos desafíos no son necesariamente resultado del karma, sino que pueden haber sido elegidos por un alma mayor por diversas razones. No te corresponde juzgar ni hacer suposiciones sobre por qué alguien está teniendo una experiencia particular. Esto no es algo que puedas saber, y es mejor ser lo suficientemente humilde como para admitirlo. Esa humildad permitirá que tu corazón permanezca abierto a ellos. El ego solo vela por sí mismo, por lo que utilizará información sobre el karma para absolverse de la responsabilidad de tener que cuidar o ayudar a quienes están en desventaja o atraviesan dificultades. Pero esa actitud crítica y fría. Una actitud sincera probablemente solo conducirá a una lección de compasión y empatía, posiblemente a un cambio de roles en otra vida. De una forma u otra, la vida humillará al ego, porque el propósito de la vida es arrojar luz sobre su destructividad, y el alma diseñará lecciones para lograr precisamente eso. El antídoto contra el juicio es reconocer que eres el guardián de tu hermano, pues las tornas han cambiado o cambiarán algún día, porque así es la vida. Trata a los demás como te gustaría que te trataran, es la lección más básica y esencial que la humanidad está aprendiendo. Es la lección del amor. Los desafíos que el alma elige antes de la vida o en medio de ella tienden a ser menos difíciles de afrontar que las lecciones kármicas o las dificultades que las almas jóvenes experimentan por su condición de jóvenes. Quienes asumen un desafío significativo para su crecimiento lo hacen porque, en consulta con sus guías, creen que son lo suficientemente fuertes como para aprovecharlo o porque desean acelerar su evolución. El alma no condena al fracaso al tomar ciertas decisiones, pero a veces asume más de lo que puede manejar. La complejidad o dificultad de algunos desafíos una vez que uno está en el cuerpo a veces resulta excesiva para el individuo, en cuyo caso el alma elige con más cautela la próxima vez. Independientemente de la razón o causa de una dificultad, el alma puede aprender, y de hecho aprende, de ella, incluso de un accidente. Siempre se aprende algo, aunque no sea la lección prevista. Desafortunadamente, a veces las personas llegan a conclusiones erróneas como reacción a sus dificultades. Aprenden lo incorrecto. Pueden culpar a otros, sentirse víctimas o creer que tienen la culpa cuando no es así. Estas conclusiones incorrectas causan mucho sufrimiento, dejando a las personas con sentimientos de arrepentimiento, ira, venganza y autocompasión. Odiosos, celosos, envidiosos, avergonzados o culpables cuando no lo necesitan. Sus creencias e historias sobre su experiencia los hacen sentir terribles. Muchos también, desafortunadamente, creen que deberían sentirse terribles si algo malo sucede o cometen un error, por lo que se castigan una y otra vez. Con autodesprecio, arrepentimiento, culpa y vergüenza. Esto no sirve de nada. Hacerte esto a ti mismo o tomar represalias contra otros es lo opuesto a aprender lo que se supone que debes aprender en tiempos difíciles. Se espera que superes estos sentimientos mediante la comprensión, la compasión, la aceptación y el perdón hacia ti mismo y hacia los demás. Esta es la respuesta a las dificultades de la vida.
Esto es todo lo que se te pide. Acepta que tú u otro cometió un error, ten compasión de ti mismo o de los demás, perdónate a ti mismo o a los demás, y haz todo lo posible por no repetirlo. El problema con la culpa, el odio y cualquier otro sentimiento negativo, por muy justificados que parezcan, es que te mantienen atado al pasado. Te hacen prisionero de una experiencia que ya pasó. Te mantienen atrapado en el estado egoico de conciencia, atrapado en un estado de sufrimiento, donde el crecimiento y el aprendizaje son imposibles. Esto no beneficia a nadie y es un desperdicio de una vida hermosa. A veces se necesita toda una vida o más, viviendo en tal estado para que una persona pueda superarlo. Así es la condición humana. El crecimiento y el aprendizaje consisten en dejar atrás este estado de conciencia y vivir desde otro, más libre y amoroso, tu naturaleza divina. Este es tu derecho de nacimiento, y al final de tus muchas encarnaciones, sabrás exactamente cómo es. Esta es la recompensa de todas tus vidas. Por fin, logras estar en paz. Por fin, amas la vida y la ves como el regalo que es. En este examen de las causas de sus dificultades, espero que quede claro que, por importantes que sean sus pensamientos y creencias para crear su experiencia de la realidad, tus pensamientos y creencias no son en absoluto los únicos responsables de tu experiencia de vida, incluidas tus dificultades. Si la afirmación tú creas tu realidad incluye al tú que es tu alma, entonces esta afirmación se vuelve más cierta. Pero tú, el yo egoico, el falso yo, no es en absoluto el único moldeador de tu realidad ni de la realidad en general. Tu libre albedrío es un jugador importante, pero tu alma, o tu voluntad, es el árbitro final de lo que sucede, y el libre albedrío de otras personas también tiene algo que ver en esto. Co-creas tu realidad con toda la vida, con cada alma y el libre albedrío de cada persona. La vida es una hermosa, misteriosa, desordenada, impredecible y compleja mezcla de innumerables fuerzas, y todos, incluyendo el alma de cada uno, somos eso.